Los seres humanos somos creados a imagen de Dios, lo que nos confiere un valor inherente y un propósito por el cual vivir. Sin embargo, la humanidad ha caído debido al pecado original, al pecado de nuestros primeros padres, y esto ha afectado nuestra relación con Dios, ha afectado nuestro entendimiento de nosotros mismos, ha afectado nuestra relación con los demás seres humanos y con la creación. La cosmovisión cristiana nos invita a explorar la profundidad de nuestra existencia y a buscar una relación restaurada con Dios, que es visto como el camino hacia la verdadera comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y es el tema que estaremos tratando en este día, una visión del hombre. Sujel, siempre los temas son muy interesantes en entendiendo los tiempos, porque al menos eso esperamos. Una vez íbamos a introducir un programa y íbamos a decir, hoy vamos a tratar un tema muy importante. Y tú me dijiste, Eduardo, pero todos los temas son importantes. Y es verdad. Hemos hablado de cosmovisión, hemos hablado de Dios, hemos hablado de ética, hemos hablado de la verdad, del conocimiento del hombre, pero hoy vamos a tratar un tema central y fundamental, al igual que todos los otros, que es una visión de nosotros mismos. Vamos a decirlo de esta manera. Sí, todos los temas son importantes, pero arréglalo, no te preocupes. La misma relevancia en el sentido de que hay algunos temas que por la posición tan central que ocupan impactan muchísimas cosas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy al hablar acerca de la naturaleza humana. Si tú no entiendes lo que es un ser humano, tú no sabes cómo guiar tu vida, ni mucho menos cómo lidiar con otra persona, porque tú no sabes lo que es ser humano. Sujel, ¿qué es un ser humano? Bueno, tenemos que aquí de nuevo comenzar por el principio. ¿Qué dice en Génesis capítulo 1? Dios nos creó a su imagen y semejanza. En otras palabras, nosotros de varias maneras reflejamos algo del ser de Dios. Por ejemplo, Dios es un ser personal, nosotros también. Dios tiene intelecto infinito, obviamente, pero nosotros también tenemos intelecto porque fuimos creados a su imagen. Limitado, pero tenemos intelecto. Exactamente. Dios es un ser que tiene emociones, Dios es un ser que tiene voluntad, Dios es un ser que tiene autoconciencia de sí mismo y por eso puede revelarse a nosotros. De manera que en todas esas cosas nosotros reflejamos algo del ser de Dios. No perfectamente, pero sí genuinamente. Dios es creador, nosotros también. Entonces, limitadamente otra vez, porque Dios crea de la nada, pero nosotros a través de su palabra, pero nosotros creamos con lo que ya está hecho. Pero somos creadores. ¿Qué es lo que le da dignidad a un ser humano? El hecho de que sea útil, el hecho de que todavía sea productivo. Si una persona tiene síndrome de Down o nace con un defecto congénito que no le permite desarrollarse completamente, ¿significa acaso que esa persona tiene menos valor que aquel que sí es productivo? Obviamente no, porque lo que le da valor, dignidad a un ser humano es el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios. En otras palabras, Eduardo, el ser humano no es autónomo y por lo tanto no puede explicarse a sí mismo solo con referencia a sí mismo. O sea, yo no puedo ser mi propio punto de apoyo. Pues tiene una naturaleza caída, Sujel. Pero no solamente porque tengo una naturaleza caída, obviamente, sino también porque yo reflejo a otro. Y por lo tanto, si yo quito del medio a ese otro, ya yo no sé cómo mirarme a mí mismo de una forma objetiva y decir, esto es lo que yo soy como ser humano. Sí, ¿cuál es el espejo donde debo reflejarme? Exactamente. Sujel, ¿y qué ha pasado entonces con el hombre que ha tenido esa desfiguración tan grande? Mira, definitivamente yo creo que uno de los pasajes que más citamos en Entendiendo los Tiempos, o por lo menos últimamente, ha sido Romanos 1. Y tenemos que volver una y otra vez a Romanos 1, porque Romanos 1 es una especie de
explicación ampliada de lo que ocurrió en Génesis 3 cuando el hombre decide echar a un lado a Dios, seguir su propio razonamiento autónomo y el hombre cae en pecado. Y lo que hace Pablo en Romanos 1 es explicar la consecuencia que eso ha tenido para el ser humano y la consecuencia que eso ha tenido para la humanidad en general, porque no es solamente que me afecta a mí como individuo, es que me afecta a mí como parte de una sociedad en la que yo me desenvuelvo. Entonces Pablo dice, ¿qué pasó con el hombre? Bueno, que el hombre decidió suprimir la verdad que Dios les revela a través de la creación. Es evidente a través de la creación que Dios existe, pero el hombre prefiere vivir o pretender que Él realmente no existe. Ahora, la consecuencia que eso trae es astronómica, porque el hombre ha cambiado la gloria de Dios por la criatura y ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Así que ha habido un intercambio. El hombre se ha vuelto un idólatra. Ahora, ¿cuál es el problema de los ídolos? Ya nosotros hablamos un poco de eso la semana pasada, el impacto que tienen los ídolos, pero vamos a verlo ahora desde la perspectiva de cómo el hombre se define a sí mismo. Si yo tomo un aspecto de la creación y hago un reduccionismo, como dicen los filósofos, es decir, yo tomo esa parte de la creación como si fuera el todo, ya yo no tengo un parámetro para poder definirme concretamente a mí mismo. Te voy a dar un ejemplo que yo creo que va a ser fácil de entender. ¿Qué hace el materialista? Lo vimos la semana pasada. El materialista toma la materia, que fue creada por Dios, pero nos dice que la materia es todo lo que hay. Ahora, ¿qué consecuencia tiene eso para el ser humano? Bueno, que resulta que ahora yo no soy una persona que ama, que piensa, que tiene conciencia, que toma decisiones, que es responsable. Yo soy una máquina compleja que tengo la ilusión de que yo pienso, amo, etcétera, etcétera. Me llamó la atención, Eduardo, en el Wall Street Journal salió un artículo hablando acerca de este tema, de las consecuencias del materialismo, y decía que las tarjetas de San Valentín ya no deberían tener un corazón, sino que deberían poner una masa gris afuera, es decir, el cerebro. Y que lo que diga adentro de la tarjeta de San Valentín debe ser algo como esto. En lugar de decir te amo, dice que el amante debe decirle a su, ¿verdad?, al objeto de su amor, cariño, la dopamina inunda mi núcleo caudado cada vez que te miro. Porque yo no puedo decir que amo a nadie, es un asunto de dopamina. Son conexiones cerebrales. Ahora, Eduardo... Ahora, déjame hacer una pregunta. Ok, yo soy una máquina, tengo reacciones químicas, pero la ilusión de que yo pienso, tengo emociones y sentimientos, entonces, ¿de dónde viene si yo soy una máquina? ¿Eso es una reacción química o algo? Sí, ellos dicen, muchos de filósofos materialistas dicen que eso es un misterio. De hecho, déjame buscarte algo aquí, algo que me llamó la atención. Daniel Wegner es un psicólogo de Harvard. Y él dice que el libre albedrío es una ilusión, pero el problema con esa ilusión, él escribió un libro que se llama The Illusion of Conscious Will. Él dice, es una ilusión muy persistente, porque tú no tienes conciencia, no puede ser porque la máquina no tiene conciencia, pero es persistente en el ser humano creer, que él tiene conciencia. Y dice, y eso vuelve y vuelve y vuelve, aunque tú suprimas eso, porque no lo tienes. Una máquina no tiene conciencia. Francis Crick, que como tú recordarás, ganó el premio Nobel porque junto con Watson decodificaron el ADN, descifraron el código del ADN. Él dice, tus alegrías, tus penas, tus recuerdos, tus ambiciones, tu sentido de identidad, tu libre albedrío, no son más que el comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y sus moléculas asociadas. Wow. O sea, todo eso es una ilusión. Y Eduardo, eso lo está diciendo no un loco, eso lo está diciendo un individuo muy inteligente, pero que a pesar de ser inteligente sigue siendo un pecador. Y es un pecador que
quiere suprimir la verdad de Dios y cambiarla por la mentira. Permíteme que te cite otra vez. Él está buscando una explicación humana a todas esas cosas complejas, Sujel. Oye lo que dice, este es otro filósofo, Evan Fels, dice que esto es un misterio. ¿Cómo es que el hombre cree que piensa? ¿Cómo es que el hombre cree que ama? ¿Cómo es que el hombre tiene la ilusión de que tiene una conciencia? Dice, la evolución darwiniana implica que los seres humanos surgieron a través de la operación ciega de las fuerzas naturales. Es misterioso cómo tales fuerzas podrían generar algo no físico. ¿Qué es ese algo no físico? La mente, la conciencia. Otro filósofo, Colin McGinn, dice que eso es casi un milagro. Claro, él no lo ve En como su una cosa contexto, divina. sí. Dice, no sabemos cómo la conciencia pudo haber surgido por procesos naturales a partir de cosas materiales que existían con anterioridad. Uno se siente tentado, aunque sea a regañadientes, a recurrir a la ayuda divina. Oye esto, porque se necesitaría un mago sobrenatural para extraer la conciencia de la materia. Pero Eduardo, él no cree en Dios, él es ateo. Claro, un ateo. Pero él Entonces, está, pero ellos tienen más fe que nosotros para creer todas esas cosas. Piensa en eso. realmente se necesita mucha fe para ser ateo. Ok, vamos a dejar esta mesa aquí por 50,000 millones de años. Y yo te aseguro que de esta mesa no va a salir un ser humano. Es así. No puede salir un ser No. humano. Eso es absolutamente imposible. Sin embargo, ¿qué dicen ellos? Bueno, esto es un misterio, no lo podemos explicar, pero lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que existe Dios. Entonces, al final, de nuevo, estamos con lo que dicen, Se como envanecieron lo en que su dice propio Pablo razonamiento. en Romanos capítulo 1. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Porque mira, Eduardo, yo puedo ponerme a filosofar, escribiendo libros y tratando de convencer a los demás de que la forma que yo pienso acerca del ser humano es la correcta, pero eso no se queda en los libros, eso no se queda en las universidades. Las ideas tienen consecuencias. Y eso es precisamente lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 1. Escucha, dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Déjame explicar ese Dios los entregó. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, eso significa que Dios ha dejado que el hombre coseche los resultados de su locura. ¿Con qué propósito? Bueno, con un doble propósito. Por un lado, dice Pablo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es parte del juicio de Dios sobre una humanidad que conscientemente ha decidido suprimir la verdad de su existencia. Pero ¿sabes que detrás de esto hay una misericordia? Porque Dios a muchos seres humanos les permite cosechar las consecuencias de su locura para hacerlos reaccionar. Es como la parábola del hijo pródigo. Hasta que este muchacho no se vio en un chiquero comiendo las algarrobas que le daban a los cerdos, él no volvió en sí. No podía volver en sí, estaba en una locura. Bueno, Dios en su bondad y en su misericordia muchas veces permite que nos estrellemos contra una pared para que podamos reaccionar y que nos demos cuenta que todo lo que estamos pensando es una locura y que yo necesito volverme a Dios. Ahora sigue diciendo Pablo, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Él está diciendo aquí, el lesbianismo, la homosexualidad, son parte de las consecuencias del hombre desechar a aquel que es el parámetro para yo entender quién soy. Porque dice en Génesis 1 que Dios nos creó varón y hembra. Punto. Esos son los dos sexos creados por Dios. Pero cuando yo quito a Dios del panorama, Eduardo, ya yo tengo un abanico infinito de posibilidades, decía Simone de Beauvoir, la alter ego de Sartre, que el ser humano, su libertad consiste en autoinventarse a sí mismo. O sea, yo no puedo permitir que otros definan quién soy, ni siquiera un supuesto Dios, porque ya no creen en Dios.
Por lo tanto, como yo no tengo a nadie que me defina, yo puedo autodefinirme como a mí me da la gana. Pero hay un punto con esa autodefinición, Sugel. ¿Ha ido de mal en peor? Ok, ahora vamos a seguir leyendo Romanos 1, porque el tema no se queda con la homosexualidad. Dice, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó otra vez a una mente reprobada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¡Wow! ¡Qué cuadro! Es tremenda definición y análisis de la sociedad que vivimos hoy, Sugel. Vamos a explicarlo ahora desde Pablo, ¿verdad? A lo que hablábamos ahorita de todos estos filósofos modernos. Yo te decía hace un momento que cuando el hombre desecha a Dios termina en un reduccionismo porque toma una parte de la creación y la vuelve el todo. Pero ¿qué sucede cuando yo le quito al hombre la dignidad que proviene del hecho de haber sido creado a la imagen de Dios? Que ahora no solamente yo voy a llegar a la conclusión de que mi vida no tiene sentido, de que mi vida no tiene propósito, sino que también voy a llegar a la conclusión de que yo puedo maltratar a otro ser humano porque ha perdido todo su valor. El reduccionismo reduce también al ser humano. Sartre decía, el hombre es una pasión inútil. Una pasión inútil. Explícame eso, una pasión inútil. Nosotros estamos aquí con muchísimos sentimientos, queremos encontrarle sentido a una vida sin sentido, queremos encontrar propósito a una vida sin propósito, y eso es lo que produce lo que Sartre le llamaba la náusea. Esa sensación de que tú existes y te das cuenta de repente que tu vida no vale más que la de una cucaracha y que no tiene absolutamente ningún sentido. Es el punto de vista de ellos. Claro, pero eso es precisamente lo que estamos tratando aquí. Sí. O sea, ¿qué es lo que pasa con la naturaleza humana cuando tú quitas a Dios del panorama? Que la naturaleza humana queda desvalorizada y queda desdibujada. Se trastorna la visión que yo tengo de mí mismo y la visión que yo tengo del otro. Ahí quiero hacerte una pregunta. ¿Y a qué se debe que en esa visión yo me valoro tanto a mí mismo y menosprecio tanto al otro? Eduardo, otra vez vamos a tomar el tema de cómo yo reduzco la creación y hago algo del Yo soy todo. Lo máximo entonces. No solamente eso. ¿Cómo tú explicas que una persona como Stalin haya matado millones y millones de seres humanos? Porque siempre pensamos en Hitler matando a los judíos, y no solamente a los judíos, Hitler mató muchísimas otras personas, pero vamos a tomar a Stalin. Si yo creo que mi sistema político es el correcto, yo ahora voy a idolatrar un sistema político que en este caso es el socialismo, yo le estoy haciendo un favor a la raza humana al suprimir a todos aquellos que se oponen a mi sistema político, porque eso es lo que va a llevar a la humanidad a seguir evolucionando y a seguir progresando. Ahora, Eduardo, eso es una tontería filosófica, porque si no hay Dios, tampoco hay parámetro para definir el progreso. O sea, ¿cómo yo puedo determinar que yo estoy avanzando o que estoy retrocediendo si yo no tengo un punto un punto de referencia? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos individuos? Que ellos se convierten a sí mismos en el punto de referencia. Ellos son sus propios dioses. A la larga, sí, pero el ser humano es un Dios muy cruel. Y cuando un hombre se endiosa y llega a un estado de poder, a un estatus de poder, hay de aquellos que se le opongan porque ellos creen, ¿verdad?, en su maldad y en su distorsión mental, que acabando con toda esa gente, ellos van a purificar la raza humana. Eso es lo que pretendía Hitler, crear, ¿verdad? La raza aria era la raza superior, y por lo tanto, ¿qué debemos hacer?
Bueno, vamos a matar a todos los seres humanos que son débiles, vamos a matar los ancianos, a los ancianos, a los enfermos. vamos a matar a todos aquellos que no son de la raza aria, porque nosotros tenemos que purificar. Eso es lo que se llama eugenesis. Nosotros tenemos que purificar la raza. Mira dónde nos lleva esto, porque las ideas tienen consecuencias. Sugeli, no hay que ser muy observador ni muy sabio para ver lo que está pasando en el mundo entero. Es una crisis detrás de otra. Y como hablamos en programas anteriores, no es más que una proyección de lo que existe dentro del hombre, que se refleja en la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta que yo te iba a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Imagínate, hay alguien escuchando nuestro programa o mirando nuestro programa, oye todos esos conceptos que tú has dicho, se da cuenta que no tiene un propósito en la vida, no tiene sentido, de que ha sido creado a la imagen de Dios, que está buscando ese algo porque tiene ese vacío en su corazón, pero ese vacío solo lo puede llenar Dios. Entonces, ¿qué debe hacer esa persona para verse en el espejo de Dios? En ese espejo que vemos a través de su palabra también. Tú has dicho algo interesante, lo dijiste rápidamente de pasada, está buscando algo. Está buscando algo, pero no es a Dios. Más adelante, en Romanos capítulo 3... No, algo que le dé sentido y propósito exacto, a su vida. Pablo dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que pasa es que a veces yo oigo aún a cristianos que dicen, ¿sabes qué fulano está buscando de Dios? No. Él está buscando cosas que uno normalmente asocia con Dios. Nosotros los cristianos asociamos la felicidad con Dios. Los cristianos asociamos el sentido de la vida con Dios. Asociamos la paz de espíritu con Dios. Entonces, cuando vemos a una persona que está buscando esas cosas, podemos pensar equivocadamente que está buscando de Dios. Y de hecho, puede ser incluso que esa persona esté buscando la felicidad, la paz, bienestar, sentido en algo religioso que él puede llamar Dios. Sí, él lo está buscando con su propio esfuerzo. Pero no, y no es el Dios de la Biblia. Así es. Es un Dios de su propia invención. De ahí tú ves que personas que dicen, mi Dios no envía a nadie al infierno, mi Dios no castiga el pecado. Bueno, ese es tu Dios. Pero resulta que tu Dios solo existe en tu cabeza, tu Dios solo existe en tu imaginación. Porque el Dios vivo y verdadero se ha revelado en la creación, se ha revelado en su palabra y se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Porque la creación me dice que hay un creador. Hay un gran apologista del siglo XVIII, apellido Paley, que lanzó un reto interesante. Yo no estoy completamente de acuerdo con todo lo que Paley dijo, pero él decía, si tú vas caminando por el bosque y te encuentras de repente con una piedra entre muchas, Sí. tú no te pones a pensar, ¿y cómo habrá llegado esta piedra aquí? No, porque, bueno, piedra hay por todas partes. Pero ¿qué tal si tú vas caminando, imagínate que vas escalando el Pico Duarte y de repente te encuentras un reloj? Ya ahí tu mente comienza a decir, uy, a alguien se le perdió Este reloj aquí. este reloj. Y tú no vas a llegar a la conclusión de que ese reloj evolucionó igual que las piedras que están ahí a través de millones y millones de años, que las piezas se fueron conformando hasta llegar a formar un reloj que camina y todo, que da la hora. No, porque tú sabes que detrás de ese reloj hay un creador, y eso es lo que decía Paley. Sí. O sea, Paley dice, oye, mira el reloj del universo, Sí. y tienes que llegar a la conclusión de que tiene que haber un diseñador que lo hizo, ¿verdad? Pero esa creación que me revela que existe Dios no me dice cómo Él es. O sea, yo puedo saber que es poderoso por la creación, yo puedo saber que es infinitamente sabio por la creación, pero yo no puedo saber por la creación que es infinitamente santo, yo no puedo saber por la creación que es infinitamente justo, yo no puedo saber por la creación que va a haber un juicio final y que en ese juicio todos estamos condenados porque hemos violado la ley moral de Dios. Yo no puedo saber por la creación cómo yo puedo escapar del juicio venidero. Yo necesito un libro que me lo diga. Así. Y es precisamente en este libro donde Dios se ha revelado al hombre. Y Dios nos dice, mira, este soy yo. Y esta es la manera como tú deberías vivir, pero no puedes, porque tú eres pecador. Desde que el pecado entró en el mundo,
tú puedes tener buenas intenciones, tú puedes tener buenos deseos. De hecho, Eduardo, decía C.S. Lewis que los seres humanos, todos los seres humanos, tienen algo curioso. Y es que todos los seres humanos creen que hay una forma en que la gente debería comportarse y al mismo tiempo saben que ellos no llenan el estándar que ellos exigen para los demás. Y Lewis lo pone con un ejemplo tan sencillo como: esa es mi silla porque yo estaba ahí primero. O estás en el banco haciendo fila y de repente una gente se te mete y dice: Sí. señor, perdone, usted tiene que volver atrás porque yo estaba aquí primero. Ahora, ¿quién estableció las reglas de juego que dice que porque tú llegaste primero al banco hay que atenderte a ti primero? ¿Por qué si hay una persona más fuerte que tú y te puede dar un trompón y someterte y decirte: excúseme, pero usted va para atrás ahora, a la fila? ¿Quién te dice a ti que un ser humano no puede hacer eso? ¿Quién estableció las leyes de juego? Entonces Dios nos dice en su palabra: yo fui que establecí las leyes de juego, y aunque tú lo sabes en tu conciencia, la realidad es que tú no puedes vivir a la altura de lo que tu propia conciencia te exige. Y precisamente por eso tú necesitas un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús. Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo hombre no solamente para redimirnos del pecado, no solamente para salvarnos, para concedernos el perdón, porque Él cumplió la ley en nuestro lugar y al mismo tiempo Él pagó nuestra deuda muriendo también en nuestro lugar, sino que Cristo, tan pronto nosotros nos convertimos a Él y venimos a Él en arrepentimiento y fe, comienza a restaurar en nosotros la imagen de Dios que quedó distorsionada por causa del pecado, y es en Cristo que yo entiendo ahora el valor de un ser humano. Es en Cristo que yo entiendo ahora lo que es ser humano, a diferencia de un gato, de un chivo, de un perro. Es en Cristo que yo entiendo ahora cómo debo comportarme como ser humano que soy, y además tengo al Espíritu Santo morando en mí para poder ahora comenzar a caminar en el riel de la voluntad de Dios. Empiezo a entenderme a mí mismo a la luz de que soy un ser creado y a verme en el espejo de lo que Dios quiere para mí. Veo a los demás también en ese contexto, Sujel, y me relaciono conforme a lo que Dios dice en su palabra y con relación a la creación, Sujel. Es lo mismo. Qué buen tema tú has traído. Mira, definitivamente hay muchos movimientos ecologistas que han hecho de la creación un ídolo, y eso también es un problema. La madre tierra, ¿verdad? O qué sabia es, como que dicen, la madre, yo no sé ahora. La madre naturaleza. La madre naturaleza. No, la naturaleza no es una madre. La naturaleza la creó Dios y es una cosa creada. Cuando los ecologistas deifican la naturaleza y dicen que Dios es todo, todo de Dios, eso es el panteísmo, ya están otra vez en el reduccionismo, están tomando una parte del todo y lo están convirtiendo en el todo. Pero lo cierto es que yo debo cuidar la creación. Lo cierto es que el hombre tiene una mayordomía dada por Dios en Génesis 1:26 al 28. Dios le dijo al hombre: tú te tienes que enseñorear sobre la tierra y tú debes cuidar la tierra, tú debes hacer que la tierra produzca, sacar de la tierra su potencial. Entonces el hombre no puede ser un depredador. Cuando yo veo la creación como una cosa, pero creada por Dios, que se me ha dado para que yo la administre sabiamente, yo no voy a ser un depredador, yo voy a hacer un uso sabio de la naturaleza. Así que no solamente es que yo voy a tratar al otro con valor, es que yo le voy a dar a la creación el valor que tiene como cosa creada, no como una cosa divina. Nosotros empezamos diciendo que los hombres somos creados a imagen de Dios. Esto nos confiere un valor intrínseco, inherente, nos confiere nos da un propósito para el cual vivir. Me imagino que, como yo decía hace un rato en la entrevista, muchas personas quieren
tener un propósito en la vida, quieren llenar ese vacío. Tú lo has explicado de una manera muy clara. Pero a mí me gustaría que tú hicieras una exhortación final. Tú hablaste del problema del hombre, de cómo se apartó de Dios, cómo le dio la espalda para seguir sus propios deseos, sus propias creencias, y esto lo afectó. A mí me gustaría que tú me citaras de Romano, cómo ese hombre puede volver al Señor. Mira, yo te diría, Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo volver ahora? Primero, reconociendo nuestra deshonestidad intelectual. Eduardo, tú y yo no nacimos siendo cristianos, nadie nace siendo cristiano, pero ni siquiera nacimos en un hogar cristiano. Y tú y yo, porque conozco tu vida cuando tú no eras creyente, tú y yo también buscamos muchísimas explicaciones filosóficas de las cosas que existen y no sé qué, y terminamos siempre encharcados y en un callejón sin salida. Con el mismo vacío y la falta de propósito en la vida. Exactamente con el mismo vacío. ¿Qué debemos hacer ahora? Reconocer nuestra deshonestidad intelectual, que hemos estado suprimiendo la verdad que Dios claramente nos revela en la creación y que claramente nos revela en su palabra, volvernos a Él en arrepentimiento y fe y abrazar a Cristo como el Salvador que necesitamos. De esa manera, las cosas comenzarán a caer en su sitio y este rompecabezas que es el hombre y la creación del universo, las piezas de este rompecabezas van a comenzar a caer en su lugar, siempre y cuando yo reconozca a Cristo como el centro de ese rompecabezas. Él es el eje de donde salen todas las cosas. Si yo no pongo a Cristo en el centro, todo va a ser un caos. Y nosotros sabemos que en nuestras vidas, al poner a Cristo en el centro, ese rompecabezas se armó y tomó sentido, y lo hemos visto en la vida de muchas personas. Sin embargo, vemos a muchas personas con todas esas piezas sueltas y sienten esa sensación de vacío, como decíamos, esa falta de propósito, inclusive esa ansiedad y depresión porque no saben para qué están aquí. Mira, una de las cosas que hicieron los nazis en su crueldad era que ponían a los judíos a cavar una zanja y cuando terminaban de cavar les decían, ahora llénala de otra vez y ahora ven aquí y cava otra zanja. En otras palabras, los obligaban a hacer trabajos sin sentidos y dicen los historiadores que muchos llegaron a suicidarse porque no aguantaban eso. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo me voy a pasar la vida abriendo zanjas sin ningún propósito? Tristemente, Eduardo, hay un montón de seres humanos allá afuera que están cavando zanjas sin propósito. Se esfuerzan para llegar a ningún lado. Pero en Cristo está la perla de gran precio. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Amén. Sugel, gracias. No, la verdad es que yo creo que estos temas que hemos estado tratando últimamente, espero en el Señor y en nuestra oración que muchos puedan verlo y que no se queden simplemente con algo que escucharon y dijeron, qué interesante, sino que den un paso de arrepentimiento y fe al escuchar estas cosas. Amén, amén. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los...